Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio, una semana más con Don Pío Moa hablando de historia, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, pues gracias, muy buenos. Bueno, un placer como siempre tenerla aquí. Si le parece, antes de nada, como siempre hacemos, vamos a hablar de actualidad, de reflexiones, cómo vino el blog esta semana, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Bueno, y luego nos metemos en el episodio de hoy. De acuerdo, muy bien. Hay que, señalar que estamos pensando en cambiar un poco el formato del programa, porque verdaderamente una hora entera poca gente lo oye. Hoy día las cosas tienen que ser más breves, pero bueno, ya hablaremos de eso. En cuanto a la situación, hay un tema del que no se habla, y es que la guerra de Ucrania está cambiando toda la situación europea, incluso la situación mundial. Y era un conflicto que en principio localizado, pero se está volviendo cada vez más incontrolable. Y varios gobiernos de la Unión Europea y de la OTAN pues ya están hablando de extender la guerra y de emprender una carrera armamentista que está en marcha. Y esto es peligroso, ¿no? Y la razón de esta tendencia pues es fácil entenderla. La Unión Europea y la OTAN pensaron que sus sanciones iban a arruinar a Rusia y que sus armas de último modelo, en muchos casos en Ucrania, pues desgastarían al ejército ruso hasta hacerlo inútil. Bueno, pues ninguno de estos cálculos o apuestas ha funcionado. Rusia está ganando la guerra y además está creciendo económicamente, mientras que la Unión Europea se ha estancado, ¿no? Y aún más grave que todo esto ha sido haber expulsado a Rusia de Europa y empujándola hacia China, con la formación de un nuevo y gigantesco bloque que no acepta ya la supremacía occidental, una supremacía que parecía absoluta después del derrumbe de la Unión Soviética. Esto es importantísimo porque está cambiando la configuración política del mundo. Y es necesario hablar de eso. Sí. El argumento que exhiben los partidarios de ampliar la guerra es que si Rusia gana en Ucrania, atacará a otros países. Pero esto es sumamente improbable. O sea, no solo Rusia no ha expresado nada parecido, sino que aunque Rusia puede vencer en Ucrania, enfrentarse directamente a la OTAN le sería suicida. Y para entenderlo basta comparar los presupuestos militares de la OTAN con los de Rusia. Claro. Los de la OTAN superan hasta 18 veces los de Rusia. No es que sean 2 veces o 3 veces o vez y media mayores, es que son 18 veces mayores. Es decir, la capacidad de fabricar armas, de movilizar gente, etcétera, son inmensamente superiores, ¿no? O sea, la Europa occidental, sí, solo ella tiene unos presupuestos bastante mayores, no hablo ya de USA, y además una población bastante mayor, y además una economía bastante más fuerte, con lo cual la posibilidad de aumentar todavía el gasto militar es mayor que en Rusia, que en Rusia llega un momento en que no puede aumentarlo más sin destruir al propio país, ¿no? El problema real no es que Rusia piense en atacar a otros países, es que si la OTAN pierde en Ucrania, pues entrará en una crisis profunda, la OTAN. La guerra de Ucrania es la última por ahora de una sucesión de guerras promovidas por la OTAN y la Unión Europea, que han causado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, y nadie ha pedido excusas por ello. Parece que es un derecho, ¿no? O sea, ya cuando la derrota de Afganistán se puso en cuestión la utilidad de la OTAN, debemos recordarlo. En la propia Europa decían, bueno, ¿para qué vale la OTAN si unos desarrapados en Afganistán la derrotan, ¿no? La expulsan, ¿no? Y ahora, claro, una derrota en Ucrania profundizaría mucho más la crisis. Y esto es un problema porque de esa crisis se intenta escapar mediante una huida hacia adelante
es decir, mediante el choque directo con Rusia, de la OTAN con Rusia, un choque que podría hacerse nuclear, porque estas cosas se descontrolan, ¿no? Y este es un peligro muy real, más alarmante para quienes conozcan un poco la historia del siglo XX, porque así empiezan las cosas. Y en esta situación, pues claro, se nos plantea forzosamente la posición de España. Vamos, debe plantearse casi nadie se lo quiere plantear, pero se plantea objetivamente, ¿no? La posición de España es especial y viene determinada sobre todo por tres grandes factores. En primer lugar, gracias a su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, España está libre de la enorme deuda moral y política con el ejército useño e indirectamente con el soviético, que afecta al resto de Europa occidental, porque, claro, se libraron de los nazis gracias a estos ejércitos, ¿no? Por supuesto, y no solo eso, sino que además se libraron de la expansión soviética gracias al ejército useño también, a la protección nuclear de USA. Bueno, esta es una baza moral y política para España, una baza de máximo valor. Nunca se habla de ello, pero es una baza, ya digo, moral, política e histórica de máximo valor. Y hay que hablar de ello. O sea, no es lo mismo la posición de España que la de Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, ¿no? O Italia, ¿no? En segundo lugar, y también a diferencia del resto de la Unión Europea y de la OTAN, pues España es parte de un gran ámbito cultural compartido con la América hispana y con otros países. Y respecto a ese ámbito, tenemos un interés y una responsabilidad históricas con proyección política evidente. Esto ocurre con España, pero no ocurre con otros países. Hombre, Francia tiene la francofonía, pero es una cosa que no funciona y que no es lo mismo ni remotamente. Hombre, la comparación podría ser con el ámbito anglosajón, pero es muy distinto, ¿no? Es también muy distinto, o sea que son una serie de países que tienen unas relaciones especiales entre ellos, relaciones muchas veces de espionaje, de interés en general, o sea, son Canadá, USA, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda fundamentalmente, ¿no? Pero la posición de España es diferente. Y luego, en tercer lugar, España no tiene ningún conflicto con Rusia, pero sí los tiene, y muy graves, aunque se disimulen por sistema, ¿no?, con la OTAN. Con la OTAN sí tenemos conflicto. Rusia no invade España, pero la segunda potencia importante de la OTAN, que es Inglaterra, nos invade en un punto tan estratégico como Gibraltar. La OTAN, además, protege a Marruecos, que es el único país, en principio, que nos amenaza, y que después de ocupar el antiguo Sáhara español, pues reclama Ceuta y Melilla y realiza 1000 acciones hostiles contra España, ¿no?, en las Canarias, en Ceuta y Melilla, sobre todo mediante una inmigración ilegal, ¿no? Pero resulta que Ceuta y Melilla no están protegidas por la OTAN. ¿Por qué? Pues porque claramente en la OTAN se considera que Ceuta y Melilla pasarán antes o después a Marruecos, como pasó el Sáhara español. Y es evidente que la OTAN no nos protege, sino que nos agrede directamente en Gibraltar e indirectamente en Marruecos. Por otra parte, hay que señalar que tampoco necesitamos la protección de la OTAN frente a un Marruecos que hoy por hoy es mucho más débil. A nosotros nos hacen débiles nuestros gobiernos, pero no objetivamente no lo somos, ¿no? Obsérvese que la política de los gobiernos, sean del PP o del PSOE, ha consistido en supeditar los intereses de España a los de las potencias dominantes en la OTAN y a Marruecos. Potencias dominantes son USA e Inglaterra, ¿no? Y todo eso lo hace además socapa de amistad y alianza. O sea, son amigos y aliados de países que no tienen los mismos intereses que nosotros. O sea, los intereses de esos gobiernos no coinciden con los de España, ni los de España con los de USA e Inglaterra. Con Marruecos, o sea, es una cuestión fundamental. O sea, no hay tal amistad, no hay tal coincidencia de intereses.
Luego la política no puede centrarse en esa supuesta amistad y alianza. No es que vayamos a ir a la guerra, no nos conviene en absoluto, pero nuestra posición debe ser de defender nuestros intereses y no los de esos países. Y además, igual que en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, los intereses de España exigen la neutralidad. O sea, no debemos ser aliados ni de la OTAN ni de Rusia. No se nos pierde nada en esos conflictos. Y debemos ver la realidad bajo la hojarasca de la propaganda, porque es terrible la propaganda que nos invade, ¿no? La neutralidad fue en los dos casos un inmenso beneficio para España, pero lo fue además para los beligerantes, porque en las dos guerras España desempeñó un papel humanitario y de contactos entre unos y otros que disminuyó las atrocidades que se cometían más allá de los Pirineos. Basta recordar ahora mismo las decenas de miles de judíos que fueron salvados en España precisamente por ser un país neutral. Y ahora mismo una declaración de neutralidad de España pues serviría de freno a la carrera belicista que se está emprendiendo. Y parece haberse emprendido, bueno, en realidad se está emprendiendo. Claro está que esa declaración ahora es imposible con estos gobiernos. Que duda cabe que no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Pero hay que señalarlo que efectivamente una España neutral en este conflicto pues dificultaría esa especie de entusiasmos que se está desarrollando por la guerra, ¿no? Bueno, ya que hemos hablado de Ucrania, quiero señalar algunas cuestiones que también se pasan por alto. La guerra no habría estallado si se hubieran cumplido los acuerdos de Minsk, es decir, neutralidad de Ucrania y respeto, autonomía para las zonas del Donbass, que son rusas en realidad, ¿no? Son rusohablantes y culturalmente rusas, ¿no? Pero esos acuerdos fueron firmados con el propósito deliberado, que luego lo confesaron la Unión Europea, la Merkel y por Kiev también, con el propósito deliberado de engañar a Putin, a fin de ganar tiempo y prepararse para una guerra más larga. En segundo lugar, la guerra pudo haberse detenido también 6 semanas después de iniciada, por los acuerdos en Turquía, pero fueron saboteados por Inglaterra y, naturalmente, por USA, ¿no? Luego, ¿por qué la OTAN y la Unión Europea han preferido sostener una guerra que está desangrando literalmente a Ucrania? Pues por la esperanza de debilitar a Rusia y probablemente de fragmentarla. Y en ese conflicto, el gobierno de Zelensky desempeña el papel de agente de los intereses de potencia, que no de democracia, de Washington y Londres. Zelensky pudo haber elegido la paz, pero ha preferido causar un daño gigantesco a su país en función de intereses que desde luego no son los de Ucrania. El gobierno de Zelensky y el anterior, procedente del golpe de Estado del Maidán, pues han desatado una rusofobia furiosa hasta destruir infinidad de libros en ruso y anular la herencia cultural rusa, intentar anularla, incluidos Dostoyevsky, Tolstói y demás, ¿no? Y es una actitud culturalmente genocida para el 20% de la población, 20% o algo más, que son rusos de cultura y de lengua, ¿no? Y esa población fue atacada militarmente durante años por Kiev y sigue siéndolo, en el Donbass. Luego, lo que ya hemos hablado de los acuerdos de Minsk, lo que significaban. Luego, los cálculos de la OTAN y la UE de desgastar económicamente y militarmente a Rusia, pues han fallado, ¿no? Como también fallaron unos fallos muy costosos para las poblaciones y también para la OTAN, ¿no? Pues unos cálculos semejantes en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria y similares. Es decir, precisamente el fallo de esos cálculos, como decía, es lo que hace más peligrosa la situación, porque
Rusia no puede permitirse perder la guerra porque sería una catástrofe para ella, ¿no? Una catástrofe prácticamente existencial. Y la OTAN tampoco puede permitírselo porque entraría en una crisis muy, muy complicada. Y por eso estamos en esta situación. Y hay que señalar, porque siempre se olvida, que Putin estuvo muy dispuesto durante años al acuerdo, incluso a la integración de Rusia en un proyecto occidental común. Pero el proyecto de la OTAN y la Unión Europea fue lo opuesto, rodear a Rusia de bases militares, lo que para Moscú, claro, constituía una amenaza directa a su seguridad, especialmente cuando esta situación se extendía a Ucrania, ¿no? Luego, ya hemos dicho lo que ocurre, ¿no? El problema que hay, recuérdese que la invasión de Irak se hizo con el pretexto de supuestas armas de destrucción masiva. Pero ese pretexto no vale contra Rusia porque Rusia sí posee tales armas y China también. Esta es la terrible situación a la que nos están conduciendo, porque nos están conduciendo a todos, no solo a ellos mismos, pues estos gobiernos y estos países, ¿no? Y ya digo, nuestro interés máximo es marginarnos del inmenso conflicto que se está perfilando. Puede no llegar a estallar, pero se está perfilando entre un occidente un tanto enloquecido y un bloque euroasiático que es completamente ajeno a nuestra cultura, bueno, ajeno en lo esencial a nuestra cultura y a nuestros valores. Ya digo, la neutralidad sería una contribución a evitar, en la medida de nuestras fuerzas, que se llegue a semejante guerra. Bueno, y hablando de cuestiones más domésticas, pues dice el doctor que será implacable con la corrupción. Y uno se pregunta, ¿es que piensa ir a la cárcel por propia iniciativa? A lo mejor de ser tan implacable, pues me voy a la cárcel yo mismo. Claro, ojalá. Creo que el problema de Vox es que no ha conseguido explicar con suficiente claridad lo que le diferencia del PP. O sea, cuando su estrategia parece consistir en ganar diputados en las regiones para obligar al PP a radicalizarse, pues la impresión que deja es de que como un satélite del PP. Un satélite más radical, más justo, lo que quiera, pero un satélite en definitiva. Dice, por supuesto ya sé que no es esa la intención, ¿no? Pero es la impresión que deja y yo creo que esa está en la base de sus... la pérdida de sus pérdidas en las últimas elecciones, ¿no? Sí. Esto claramente ocurrió en Andalucía y también ha ocurrido en Galicia. O sea, si Vox va diciendo que su objetivo es ganar un diputado para que no pueda gobernar con mayoría absoluta el PP, hombre, eso deja una impresión de debilidad y de falta de empuje, ¿no? Aunque todas luego las críticas que hace pues son muy justas y muy claras, pero se dispersan un poco, ¿no? Porque si Vox ha conseguido emerger con fuerza, fue porque su discurso en aquellos años era un discurso muy claro, ambicioso y preciso, ¿no? Quiero decir también que la política española tiene dos asignaturas pendientes, vamos a llamarla así, muy grandes y muy fundamentales. Una es la vindicación del franquismo en el interior y la neutralidad en el exterior. De esto sigo hablando, sigo insistiendo, porque, claro, en fin, parece que nos están llevando como si fuéramos sonámbulos a una situación peligrosísima, ¿no? Y la vindicación del franquismo es esencial porque la democracia vino y solo pudo venir del franquismo, aunque no fuera un régimen democrático. En cambio, el antifranquismo siempre fue liberticida. Es la desvirtuación radical de la democracia y de la propia historia. En fin, solo hay que pensar en que no hay ningún partido en España que tenga un historial tan terroríficamente antidemocrático como el PSOE. O sea, el PSOE, ningún otro partido tiene en su haber, por ejemplo, la insurrección revolucionaria de 1917, ninguno tiene pues la participación en el intento de golpe militar que quiso traer la República,
ninguno tiene algo así como la insurrección de octubre del 34 o el terrorismo que emprendió en el mismo año 34 contra la Falange, porque lo emprendió el PSOE, no la Falange, o la huelga aquella de la cosecha que pudo haber hambreado a España de una manera terrible. Ningún partido tiene, pues, qué sé yo, la entrega del oro de España a Stalin. Ningún otro partido, porque lo hizo el PSOE, no el Partido Comunista. Ningún otro partido, pues, tiene el robo sistemático que una de sus manifestaciones, aunque no la única, claro, fue el Tesoro del Vita, la depredación del tesoro histórico cultural español. En fin, es que el SIM, el SIM, que fue una policía política creada por Prieto, precisamente por iniciativa de los soviéticos, una policía terrorífica, ¿no? Bueno, ni los comunistas tienen un historial parecido. Y sin embargo, aquí los vemos, son los demócratas y además los que casi dan el carnet de demócratas a quienes ellos les parece. O sea, esto es algo realmente asombroso, enigmático. Hay que repetirlo, a ver si entra en la mollera de la gente, porque han conseguido un éxito propagandístico realmente increíble de aparecer ellos como los verdaderos demócratas, incluso como los que trajeron la democracia a España. Esto fuera de España es lo que cree casi todo el mundo, ¿no? Y aquí en España, pues, no es que lo crean, pero se da por hecho. Esto es ya digo, hay que insistir en ello, a ver si en fin, a ver si cala, porque mientras no cale es muy difícil superar las situaciones, ¿no? Luego, está pensando dice Macron que hay que prepararse para un ataque de Rusia, y además está hablando de mandar tropas a Ucrania, ¿no? Hombre, obviamente quiere decir para un ataque a Rusia. Una vez ha fallado su agente Zelensky, es una guerra por agentes, ¿no? No directa, pues están pensando en eso. Eso es, ya digo, es la situación. Y es curioso que, a pesar de las sanciones económicas, la economía rusa crece más de lo previsto, con casi pleno empleo y con una deuda aceptable, mientras que la economía de la Unión Europea no va nada bien, especialmente la locomotora alemana. Y bueno, muchos expertos achacan el éxito ruso a una militarización de su economía. Pero claro, no se ha dicho siempre que la militarización es económicamente perjudicial, porque son gastos improductivos, o que el crecimiento de la Unión Europea se ha debido en gran parte a sus bajos presupuestos militares. Pues ahora muchos economistas encuentran la solución en eso, ¿no? O sea, en la Unión Europea creen, como el pensador aquel del PP, no sé si recuerdan, a Rajoy, piensan que la economía lo es todo. Y de ahí que esperen aplastar a cualquier adversario asfixiando su economía. Claro, España sabe de ello, con el aislamiento después de la Segunda Guerra Mundial, que fue derrotado, y en la Unión Europea parecen ignorar que existen otros valores, aparte de los valores monetarios o los valores LGTBI. Y en relación con la guerra de Ucrania, perdonen que siga un poco hablando del asunto, dice, ¿recuerdan ustedes los análisis de la inteligencia británica que se divulgaban y eran muy respetados en los medios españoles? Según ellos, los rusos habrían perdido la guerra a partir del primer mes, habrían perdido la capacidad productiva militar, se habrían quedado sin misiles, los jóvenes rusos huían y había serios problemas para reclutar tropas, los soldados carecían de moral de combate, su técnica armamentística era rudimentaria. Putin estaba enfermo, probablemente de cáncer. Las sanciones le impedían acceder a los medicamentos necesarios. Esto lo decía, lo han leído montones de veces, la inteligencia británica. La inteligencia británica no ha hecho más que propaganda barata, ¿no? Y continuamente desmentida, ¿no? En fin, por una vez Borrell, pues ha dicho algo sensato, que es muy improbable que Rusia piense en atacar a la OTAN. Claro,
no tiene pies ni cabeza. A ver. Luego, dice, las pérdidas humanas de los ucranianos son terroríficas, pero en la OTAN y en la Unión Europea se alegran o se consuelan especulando que las pérdidas de los rusos son mucho mayores. Pero no es probable que sea así, porque si vemos el tipo de guerra, es una guerra de desgaste por artillería. Y los rusos emplean mucha más munición que los ucranianos, hasta 5 veces más, según dicen algunos expertos. ¿Y eso qué revela? Pues revela que los rusos les preocupa mucho economizar la sangre propia. O sea, cuanto más artillería, pues menos sangre, ¿no? Y más sangre para el enemigo, ¿no? Y, repito, es terrorífico el sonambulismo con que los gobiernos del PP y del PSOE nos están llevando a donde no debemos ir. Hay un tema, no sé, he tratado también en el blog, cosas por ejemplo, una comparación entre Jorge Semprún y Alfonso Guerra. Porque me prestó un amigo un libro que se titula Federico Sánchez se despide de ustedes, de Semprún, que es una especie de memorias un poco adoctrinantes a partir de su experiencia como ministro de Cultura con Felipe González, ¿no? Y esa experiencia pues la aprovecha para ajustar cuentas a Alfonso Guerra. El caso es que Semprún era un escritor reconocido dentro y fuera de España y claro, le irritaban mucho las pretensiones intelectuales de Guerra, porque le veía su abundante pelo de la dehesa y sus ocurrencias y habilidades de pícaro, o su donjuanismo andaluz de la más vulgar especie. Dice, aquellas páginas consagradas a describir sus noches dedicadas a hacer el amor y a escuchar a Mahler. Lo de Mahler. Esto era lo que llamaba un crítico Lomana, prosa cipotuda, la del amigo Guerra, ¿no? Eso es. Sí. Hay un artículo que se puede ver fácilmente en internet, dice, en la era de la prosa cipotuda, que es muy gracioso. Bueno, las pretensiones del oyente de Mahler, dice también Semprún, dice, sin duda escondían una verdad oscura, tal vez patética, tal vez sencillamente insignificante, una exageración infantil. Pues fue durante muchos años el promotor de la política del PSOE, de los cambios en la sociedad, en la enseñanza, en todo, ¿no? Ojo. Por ejemplo, otra cosa que cuenta Semprún, pues narra cómo llegaba el primero a los consejos de ministros y se sentaba en una butaca reservada a él, estudiando aparentemente voluminosos informes. Claro está, sí, en el último momento estudiar un informe voluminoso no tiene pies ni cabeza, tendrías que llevarlo ya estudiado, ¿no? Y dice Semprún, otros se acercaban a él para rendirle cuenta o pleitesía, agazapándose junto a su butaca. A veces, y este era el caso del ministro de Justicia, o sea, Mújica, y el de Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales, pues se ponían francamente de rodillas junto a la butaca de Guerra como si estuvieran confesándose. Dice, incluso cuando hacía como si estudiara algún dossier, colocaba ostensiblemente en el brazo de la butaca un libro abierto al revés, de manera que pudiera leerse el título. Dice, hacía el papel de un hombre de estado estudioso y severo. Tenía esa pose. Confundía, en suma, el Consejo de Ministros con alguna de las compañías de teatro universitario que había dirigido en su loca juventud. Lo de la loca juventud está muy bien. Luego Semprún, claro, recoge todos los tópicos más tontos sobre la República, el franquismo y demás, pero, en fin, vamos a dejarlo aquí. Vale. Y a pasar al tema que nos ocupa hoy, ¿eh? Exactamente. Bueno, seguimos con algunos personajes, ¿no? Sí, estábamos hablando de la cultura en el franquismo, sobre todo en el primer franquismo, de aquel, o sea que fue una cultura muy importante y muy mal estudiada, porque la han estudiado sobre todo sus enemigos, ¿no? Y una de las cuestiones que se planteó en los años 40 y que siguió hasta el Vaticano II, luego se deshizo, fue una polémica muy intensa en torno a las filosofías de Ortega y de Unamuno, que se trataba
de si podían admitirse estas filosofías como orientadoras o como magisteriales en una España que era confesionalmente católica. O sea, los escritores próximos a la jerarquía eclesiástica, no todos, pero denunciaban con buenos argumentos el tono agnóstico de Ortega y sus puntos de vista generales, que desde luego no eran muy compatibles con la doctrina cristiana. Aquí hemos criticado a Ortega sobre todo por sus ocurrencias histórico-políticas, ¿no? Que menos mal que cambiaron después de la Guerra Civil. Y también criticaban la afición de Ortega a hacer frases vacías o arbitrarias y lo incompleto o asistemático de su pensamiento, que al final reducían a un puro subjetivismo. Bueno, yo creo que Ortega, como filósofo, tiene cierta importancia, no se le puede descartar así por las buenas, ¿no? Ahora, cuando habla de política y de historia, es un desastre. Bueno, esto último, sea el subjetivismo y la arbitrariedad, pues la destacaban también en Unamuno, pero Unamuno, claro, nunca apreció la razón o el sistema, mientras que Ortega sí trataba de crear un pensamiento sistemático, ¿no? Dos libros de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida y la agonía del cristianismo, pues fueron inscritos en 1957 en el índice de libros prohibidos por la Iglesia, aunque seguían vendiéndose. Los falangistas, ya en 1940, los falangistas solían admirar a Ortega y además trataban de ampliar la visión cultural de España en aquellos momentos, ¿no? Incluso con los exiliados, ¿no? Sí. Y en la revista Escorial, pues trataron de reunir a escritores no falangistas que contribuyeron, claro, como Azorín, Menéndez Pidal, Baroja, Zubiri, y además tendieron la mano a los del exilio, pero los del exilio pues, se sentían muy altaneros y lo rechazaron, ¿no? Eran así de tolerantes. Así que los falangistas en aquella polémica sobre Ortega y Unamuno, pues mostraron un espíritu mucho más abierto que los eclesiásticos. A decir verdad, Ortega era valorado en la falange como un maestro y apreciaban en él una fertilidad de ideas y un estilo a imitar y afinidad de pensamiento. Incluso podía encontrárseles alguna compatibilidad con el fascismo, ¿no? E insistencia en las élites o las minorías selectas que decía Ortega, ¿no? Y minorías autoexigentes, ¿no? En contraposición con lo que llamaba el hombre masa o el señorito satisfecho, que cree tener todos los derechos sin ninguna obligación. Esto lo expresa en el libro La rebelión de las masas, ¿no? Su España invertebrada es un análisis histórico cuestionable y yo diría que disparatado, ¿no? Pero era muy apreciado en círculos de la falange. En fin, venía a sostener que España fallaba por falta de tales minorías selectas que la vertebrasen, habiéndolo hecho todo el pueblo, un poco amorfo o informe, ¿no? Y debe entenderse que si bien los falangistas se declaraban católicos, su identificación con la jerarquía eclesiástica y con la confesionalidad del Estado pues resultaba un tanto forzada. Ellos eran más bien partidarios de evitar esa confesionalidad y de mantener un poco las distancias con el episcopado, ¿no? Aparte de ellos, pues Julián Marías, que era católico pero nada falangista y discípulo de Ortega, pues sería uno de los que debatieran más ardorosamente contra los críticos de Ortega y Unamuno, sobre todo de Ortega. Los críticos eclesiales y Marías los trataba de ignorantes y tergiversadores. Una polémica que es una lástima que no haya polémicas o debates actualmente de cierta enjundia, ¿no? Pero en aquella época los había y tenían interés, ¿no? Bueno, pues paradójicamente aquellos falangistas pro Ortega eran o habían sido los más próximos al nazismo y los más partidarios de la entrada de España en la Guerra Mundial. Y eso explica bastante su evolución posterior
en dirección contraria, dirección liberal, socialdemócrata, que nunca aclararon bien ellos mismos, ¿no? Dioniso Ridruejo es un ejemplo clásico, ¿no? Laín y otros más, ¿no? La polémica en 1949 pues cobró un contenido más amplio, o sea, un contenido que no se limitaba a la discusión entre posiciones más o menos integristas y más o menos aperturistas, ¿no? Ese año Laín El Tralgo publicó su libro España como problema, donde plantea la causa de que entre liberalismo y tradicionalismo no haya predominado la integración intelectual, sino un enfrentamiento de efectos pues esterilizantes, ¿no? Y entre ellos la escasez de ciencia, porque en España efectivamente una de las cuestiones que siempre se debatían es la poca importancia que ha tenido la ciencia en la historia de España, que es una cosa que siempre se ha podido corregir, ¿no? Para Laín, pues Ortega representaría el pensamiento liberal, la europeización, y Ángel Herrera, el fundador de la ACNP, pues, o sea, la propaganda católica, ¿no? Pues representaría un nuevo catolicismo bien formado e informado, un catolicismo moderno y europeo, ¿no? Los dos debían permitir, porque otro de los temas era la manía de lo europeo, ¿no? O sea, como he dicho muchas veces, aquellos europeístas nunca produjeron ensayos o trabajos de fondo sobre lo que era Europa o lo que había sido Europa, la relación de España con Europa. Por europeo entendía más o menos desplazar a España, ¿no? La historia de España quedaba un poco, pues si no detestada, por lo menos despreciada. Y los dos, Ortega y Herrera, debían permitir el acercamiento de unas posturas que antes eran irreconciliables, o sea, la de los tradicionalistas y los progresistas, los liberales y los carlistas, etcétera, ¿no? Unas posturas que habían hecho árido el siglo XIX español. Laín propugnaba vivir instalados en la historia universal, lo cual es una... sí, es verdad, España ha tenido mucha importancia en la historia universal, ¿no? Pero vivir instalados en concreto, ¿qué significaba? No, pues no lo sé, ¿no? Y una de las ocurrencias más extravagantes de la España invertebrada era la de la tibetanización o aislamiento de España. España nunca estuvo aislada del resto de Europa, ¿no? Vamos, de parte del resto de Europa. O sea, las relaciones entre España y la Europa oriental, ¿no? Pues han sido muy escasas, ¿no? Más allá de Alemania han sido muy escasas, ¿no? Y en el resto pues siempre ha habido muy fuertes, ¿no? Uno de sus aspectos fue la lucha contra el protestantismo, ¿no? Esto lo trato con cierto detenimiento en el libro La hegemonía española y el comienzo de la era europea, ¿no? Claro, puesto esto de instalados en la historia universal, pues quizá habría que interpretarlo que España habría tenido que participar en las guerras mundiales, porque fueron parte de la historia universal, indudablemente. Fueron además el fin de la era europea, la segunda sobre todo, ¿no? Es decir, que se tendía a hacer frases, a caer en la retórica y a no analizar las realidades. Pues el libro España como problema derivaba de la conocida frase de Ortega de que España es el problema y Europa la solución, que apoyada en la tesis orteguiana de que la historia española había sido anormal, enferma y debía curarse en una Europa idealizada y mal conocida, que además poco después de esta ocurrencia, pues se despeñaba en la Gran Guerra, en la guerra de 1914, del 18. Luego, en septiembre de 1949, Ortega pronunció en Berlín una conferencia con título en latín de Europa Meditatio Quaedam, a la que acudieron miles de oyentes en tropel, incluso hubo heridos por escuchar a Ortega en Berlín. Y en esa conferencia criticó la democracia como un sistema inclinado al despotismo, distinto e incluso opuesto al liberalismo. Expresó su teoría sobre las naciones
y su aparición histórica, y señaló que Europa había vivido en forma dual, la propiamente europea y la nacional, siendo esta, la nacional, pues una densificación de la europea en algunas zonas. El origen de Europa estaría en el Imperio Romano, pero llamativamente dejó de lado el carácter cristiano de su cultura. Y de manera optimista, pues afirmó que el continente, o sea que Europa, vivía una hora crepuscular, pero no vespertina, sino matutina, pues según él había llegado el momento de avanzar hacia unos Estados Unidos de Europa, una nueva nación o supernación. Implícitamente la nación española se diluiría en esa nación nueva que generaría su correspondiente nacionalismo europeo, ¿no? Esto verdaderamente es un poco asombroso, porque en primer lugar oponer el liberalismo a democracia es muy artificioso, ¿no? No son lo mismo, desde luego, pero la democracia viene de un precepto fundamental del liberalismo, que es la igualdad ante la ley. O sea, si resulta que una gran masa de la población no puede votar, pues no hay igualdad ante la ley, ¿eh? Por eso la idea, aunque el liberalismo, tanto en USA como en Europa, fue durante mucho tiempo no democrático. Es más, en la Primera Guerra Mundial, Alemania era un país con sufragio universal, mientras que Inglaterra no lo era más democrática Alemania. Pero ya digo, la democracia es una consecuencia implícita del liberalismo. Y, en fin, pues Rainel Tralgo hablaba con entusiasmo del proyecto de Ortega, de la futura España, una España llena de virtudes, de alegría, la alegría española, porque dice, patria es lo que no hemos sido y tenemos que ser. Toma castaña. Entonces, ¿qué ha sido España? Entonces, no. Aquí hay poco más que retórica bien intencionada y vacía, ¿no? Apta para ayudar, entre otras cosas, a los separatismos. Los separatismos les venía muy bien estas historias, ¿no? Que tenían a su vez deseos de sus patrias particulares. Si en España nunca había sido una patria, pues ¿para qué? Pues los separatistas también condenaban implícitamente el pasado de sus respectivas regiones. Porque claro, Cataluña, Vascongadas, y los catalanes y los vascos, pues siempre se habían identificado con España, como españoles, pero por lo visto con una España enferma y anormal, ¿no? Así que separarse de ella pues no dejaba de tener su lógica. La parte positiva de Laín consistía en su oposición al encierro sectario en las viejas hostilidades entre el pensamiento liberal y el tradicionalista. Es decir, propugnaba una síntesis o algo por el estilo, ¿no? que superase aquellas oposiciones estériles, ¿no? Bueno, pues le replicó Calvo Serer, del Opus Dei, con otro libro, España sin problema. Él observaba razonablemente que la primera actitud al enfrentarnos con los problemas españoles es que dejemos de considerar problemático el destino nacional. Bueno, según él, el mal habría partido del siglo XVIII porque había desnaturalizado la cultura española, que era intrínsecamente católica. Y achaca a los católicos liberales y a los democristianos, pues ser ineptos, incapaces, frente a las revoluciones que han marcado el siglo XX. Y además ser ineptos en cualquier caso, pues el problema de España, según Calvo Serer, se habría resuelto definitivamente con el Estado confesional surgido de la victoria de 1939, que además auguraba un nuevo esplendor. Dice, el catolicismo cultural es condición sine qua non para la vida española. Por ello hay que apartar inflexiblemente cuanto intente atacarlo. Esta es la posición de Calvo Serer, que al final se hizo muy antifranquista, ¿no? Es curioso ver la evolución de todos ellos. Esto es curioso y es interesantísimo, ¿no? Porque además no han explicado claramente a qué se debía su evolución. O sea, ha ido surgiendo, se ha desarrollado y ahí ha quedado todo, ¿no? Según Calvo Serer,
la guerra mundial habría reducido las alternativas a dos: o sovietización o americanización. Las dos, en su opinión, contrarias a la civilización cristiana europea. Pero España debía seguir su propia ruta, marcada por Donoso Cortés, Menéndez Pelayo y Ramiro de Maeztu. Para Calvo y afines, el recurso a los filósofos de la Iglesia como Santo Tomás y a los intelectuales citados resolvía todo el problema. Esa militancia, que excluía a gran parte del pensamiento europeo y español, empezando por Ortega y Unamuno, pues podría explicarse por el reciente trauma de la bestial persecución religiosa en España, y justificarse si prolongaba, un nuevo siglo de oro. Lo que, claro, no era el caso. La cultura católica de la época tenía, un nivel estimable, pero muy alejado de la Edad de Oro. Y, pues claro, la identificación entre España y catolicismo tropezaba con otros obstáculos serios, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, una época convulsa también y como usted ha dicho, había opiniones que nunca han sido debidamente justificadas, ¿no? Exactamente, había una situación, ya digo, un tanto difusa, porque, por una parte, apartaba a España de los regímenes tradicionales cristianos europeos y lo asimilaba a los orientales y musulmanes, al identificar política, cultura y religión, ¿no? Y es cierto que en sus mejores siglos España fue una gran defensora del catolicismo frente a protestantes, turcos y anglicanos, ¿no? Pero incluso entonces sus intereses nacionales y los de Roma pues chocaron muchas veces. La defensa intelectual de España del catolicismo pues culminó en el Concilio de Trento y en la Escuela de Salamanca, pero luego bajó mucho de nivel. Y posteriormente, pues si España fue católica en su gran época, pues lo siguió siendo también en su decadencia. O sea que las cosas son como son. Y por lo demás, el catolicismo no se identifica con ninguna nación, ¿no? Es universalista, ¿no? Y decir que España es el catolicismo casi, pues es un poco exagerado. Es decir, esta idea de considerar España como si dijéramos católica de por sí, además que sería casi el único país católico, pues no. Es un poco, digamos, exagerada. Y como vemos, además, lo hemos visto claramente en la importancia que tuvo, por ejemplo, intelectualmente el catolicismo español en el Concilio de Trento y la poquísima importancia que tuvo en el Concilio Vaticano II. Y digamos que al declararse confesional, en cierto modo, pues, aunque era una cosa tradicional, claro, se daba por supuesto que todos los regímenes europeos eran católicos antes del protestantismo, incluso después siempre cristianos, ¿no? Pero luego esa idea terminó desapareciendo, ¿no? Se separó mucho más la política de la religión. Y como ya dijimos, se ha llamado despectivamente nacionalcatolicismo a las tesis defendidas por Calvo Soler y muchos otros en aquellos años, ¿no? Se dijo nacionalcatolicismo un poco de manera denigratoria, sugiriendo una analogía con el nacionalsocialismo hitleriano, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es falso, porque el nacionalcatolicismo nunca se impuso realmente en España, porque se limitó a ser una corriente cultural más, me refiero a la cultura. La cultura española de los años 40 y 50 distaba mucho de seguir las directrices eclesiásticas y la pretensión de algunos obispos de dictar lo que convenía o no convenía leer, por ejemplo, pues
por mucho que utilizara argumentos enjundiosos, pues solo causaba entre la gente culta una sensación de asfixia y de rechazo. Y un anticlericalismo creciente entre los universitarios, ¿no? Porque llegó a haber incidentes y quema pública de un libro anti-orteguiano en la Universidad de Madrid para protestar contra, en fin, contra aquella intento de imponer una especie de censura tan generalizada, ¿no? Don Pío, 5 minutos a partir de ahora. 5 minutos. Sí. Muy bien. Bueno, pues esta larga polémica produjo libros, produjo ensayos, produjo artículos, y como digo, es una lástima que actualmente haya desaparecido esa idea, ¿no? Que no haya debate, ¿no? Llevo años proponiendo debates sobre cuestiones culturales, así como si nada, ¿no? Y como puede verse, afectaba a la propia concepción del régimen franquista, por lo que podría haber ocasionado medidas administrativas. Podría haber ocasionado que se prohibieran unos u otros, pero no pasó, ¿no? En grado menor, digamos, Calvo Serer y algunos de los suyos perdieron sus puestos en la revista Arbor del CSIC, más por sus excesos político-censores, ¿no?, que por las mismas ideas en pugna, ¿no? La discusión se mantuvo en un plano intelectual de considerable altura y en términos básicamente liberales, es decir, los autores se expresaron con libertad y las críticas no afectaron al propio Ortega y su trabajo, aunque probablemente le cabrearían un poco en más de una ocasión, ¿no? El debate es casi siempre un signo de vitalidad intelectual, y aquel tiempo pues la tuvo esa vitalidad. Compárese con la escasez y mediocridad de los debates actuales, pese a los graves problemas de nuestra época, ¿no? Hay que decir, un historiador minucioso como Cuenca Toribio pues estima que la actividad intelectual católica, incluso cuando ésta en los años 40 y parte de los 50 fue notoria e incluso espectacular en términos cuantitativos, en ciertos terrenos jamás logró salvar el desnivel que lo separaba de la cultura canónica y hegemónica en la edad contemporánea, cuya axiología, valores, ¿no?, y sobre todo cuya sensibilidad lo distanciaban anchamente de la confesional. Porque la clave del tema no residía en la cantidad, sino en la calidad, trascendencia de su aportación. Es decir, Cuenca Toribio sostiene que la aportación del pensamiento católico entonces era bastante floja, ¿no? En los años 50 tuvo lugar otra célebre controversia sobre el ser de España entre los exiliados Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? Américo Castro explicó las dichas de España, lo bueno de la historia de España, por la confluencia de las tres culturas, musulmana, judía y cristiana, en la Edad Media. Y las desdichas, o sea, los males de España, pues por la expulsión de los judíos y de los musulmanes, y por haber prevalecido los terceros, los más brutos, vamos a decir, los más desdeñables, ¿no?, los cristianos. Los cristianos eran los españoles propiamente, los otros eran andalusíes, ¿no?, o judíos. Bueno, pues esto fue el origen, dice Américo Castro, de un guerra civilismo español. Una idea completamente absurda, ¿no? O sea, una vez expulsados los judíos y los musulmanes, España gozó durante 3 siglos de la estabilidad interna probablemente mayor de Europa, la mayor paz interna, ¿no? Es una idea pintoresca que fue rebatida por Sánchez Albornoz, que el mejor medievalista español del siglo XX, si bien Sánchez Albornoz hacía de una supuesta herencia temperamental hispana anterior a Roma una clave explicativa de la historia, cosa que me parece muy discutible. En el libro Nueva Historia de España he tratado precisamente este tema, ¿no? España empieza culturalmente, históricamente, pues con la Segunda Guerra Púnica, con la victoria de Roma sobre Cartago, ¿no? Y la historia de Europa también, puede decirse. Los debates, quiero decir, antes de eso, en España había culturas diversas, idiomas diversos, que apenas tenían relación unos con otros. Eso, culturalmente y políticamente, no se puede decir que fuera España, ni que entre en la cultura española. O sea, la cultura española es una creación de Roma, y la política española, o sea, que España aparezca como nación, es una creación de los visigodos, no de todos los visigodos, sino a partir de
de Leovigildo y de Recaredo, ¿no? Bueno, pues los debates de aquellos años han sido descartados después con un desprecio un poco absurdo, ¿no?, por intelectuales de muy poco fuste, ¿no? Dice, la metafísica nacionalista sobre la unidad, el destino, la psicología peculiar y los orígenes absolutos se había traducido en problemas terrenales de crecimiento económico, democracia y salvaguardia de los derechos individuales. Es lo que dice. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, vamos, no impide la otra, ¿no? La realidad es que la talla de los historiadores e intelectuales que se involucraron en aquellas polémicas pues supera con mucho la de sus detractores, y la democracia, el crecimiento económico y los derechos individuales no han dado lugar en España a un pensamiento ni a un debate de algún interés. Y por otra parte, esos temas pues no se oponen a los de la supuesta metafísica nacionalista. En rigor, el problema de España nace del contraste entre sus extraordinarios logros culturales, políticos y militares de los siglos XVI y parte del XVII. Lo he expuesto, bueno, es una cosa conocida, pero yo le he dado una amplitud que no tenían. Sí, en la nueva historia de España y sobre todo en hegemonía española y comienzo de la era europea, ¿no? Pues don Pío, lo tenemos que ir dejando aquí, justo en este momento. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos la próxima semana. Pues no sé si con este formato o con otro. O con otro formato que vamos a dar una vuelta. Pues le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego.